Continuamos entonces con la revisión del tema concerniente a transformaciones lineales, y en la clase anterior habíamos visto pues cuáles eran las condiciones que debía verificar una función para que la misma se considere como una transformación lineal. Habían dos condiciones básicamente que se exigía. La idea pues de poseer, en este caso dotar a los espacios vectoriales de una función de transformación lineal, era básicamente conectar los elementos de un espacio E a los elementos de un espacio vectorial F. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a revisar algunas definiciones adicionales. Entonces, la primera de ellas que tiene que ver con el núcleo y la imagen de la aplicación. Y para ello tenemos esta definición 1, en lo que nos dice, tomemos T como una aplicación lineal que va de E en F, y nos dice que el núcleo de la aplicación, el núcleo de T, que lo vamos a denotar por ker, al núcleo también se lo conoce como el kernel, ¿sí? En cierta bibliografía pues van a encontrar dicho término. Entonces, a lo largo del curso nosotros utilizaremos ambos términos, o núcleo o kernel, ¿sí? Que hace referencia al mismo conjunto. Pues en este caso, el núcleo de T está formado por todos los vectores del espacio de salida, tales que la aplicación evaluados en estos vectores dan como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Aquí vamos a considerar, para tener un esquema un poco más claro, digo, mira, asumo que tengo un espacio vectorial E, tengo un espacio vectorial F, estoy realizando la conexión de estos dos espacios vectoriales, o de los elementos de estos espacios vectoriales, a través de una aplicación F. Pues bien, como son espacios vectoriales, sabemos que poseen pues, el elemento neutro. Cada uno de los conjuntos estará presente. Pensamos que por acá se encuentra el elemento neutro del espacio de llegada. Pues por uno de los teoremas que ya vimos en la clase pasada, sabemos que el elemento neutro del espacio de salida evaluado en la aplicación T siempre nos va a dar como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Entonces los ceros, en este caso los elementos neutros de los espacios, están conectados, ¿sí? Ahora, también van a existir otros elementos, ¿sí? Por acá vamos a considerar un elemento U, que al ser evaluado en la aplicación posiblemente también me dé como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Y no va a ser el único, posiblemente existan otros vectores más. Pues, si tomamos todos estos elementos del espacio de salida, tales que al ser evaluados en la aplicación arrojan como resultado el elemento neutro del espacio de llegada, pues serán esos elementos los que formen parte del denominado núcleo o kernel de la aplicación. ¿Sí? Entonces, el kernel o el núcleo, en el fondo, es un conjunto de vectores del espacio de salida, tales que estos vectores, al ser evaluados en la aplicación, dan como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. ¿Ya? Por otro lado, la imagen de la aplicación, que lo vamos a denotar con las letras IMG y entre paréntesis la aplicación, en este caso pues la letra T que estamos empleando, se define pues como el conjunto de los vectores del espacio de llegada para los cuales existe algún elemento en el espacio de salida, tales que estos elementos del espacio de salida, al ser evaluados en T, dan como resultado el elemento en el espacio de llegada. Pues para tener más claro aquello, pensé en lo siguiente. Digo, mira, si bien en el espacio de llegada hay una gran cantidad de elementos, también tenemos un espacio vectorial, pensemos por acá tengo W, entonces yo me pregunto, digo, mira, tengo un vector W en F, ¿será que existe algún vector en el espacio E tal que este vector, al ser evaluado en T, me da como resultado el omega, o en este caso el W? Es la pregunta que me planteo, ¿sí? Pues para algunos casos sí existirá aquel vector en el espacio de salida, en otros casos no existirá. ¿Ya? Pues bien, la proposición 1 nos dice, consideremos nuevamente una aplicación lineal T que va del espacio vectorial E en el espacio vectorial F. Entonces, el kernel de la aplicación lineal
es un subespacio vectorial. Por otro lado, la imagen de la aplicación lineal también es un subespacio vectorial de F. ¿Sí? Aquí incluso podríamos demostrar el primero de ellos. Vamos a demostrar. Fíjense que por definición, de hecho lo voy a bajar un poquito, por definición del kernel o del núcleo de la aplicación sabemos que el kernel de T está contenido en el espacio vectorial E. Alguien me dirá, pero ¿por qué razón? Por la definición. Entramos en una definición. ¿Qué es el kernel? El kernel es un conjunto de vectores que están contenidos en E. Es decir, yo tengo el espacio vectorial E. Algunos de esos vectores cumplirán con esta condición, por tanto formarán parte del kernel. ¿Ya? Alguien dirá, pero posiblemente ese kernel sea vacío. No, no puede ser vacío. Porque nosotros tenemos la total certeza de que al menos el elemento neutro del espacio de salida cumple con esta propiedad que impone el kernel. Es decir, el elemento neutro del espacio de salida siempre va a formar parte del kernel. Por tanto, el kernel de una aplicación lineal no puede ser un conjunto vacío. ¿Ya? Teniendo claro aquello, pues como el kernel está contenido en E y E es un espacio vectorial, pues bastará verificar en primera instancia que este conjunto, el kernel, es distinto de vacío y luego que cumple con las clausuras. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer, en este caso será por demostrar que el kernel de T es distinto de vacío. ¿Sí? Entonces diremos, por el teorema 2, si no estoy mal, por el teorema 2, a ver, podríamos incluso revisar el teorema, lo vimos del día viernes nada más. Bien. A ver, no sé si se me pasa por aquí. Ah, no, perdón, así el teorema 1, miren, el teorema 1, literal 1, propiedad 1. ¿Ya? Entonces sería por el teorema 1. Por teorema 1. Y lo voy a poner de la clase 2, semana 11. Se tiene que el kernel, no, perdón, en este caso es más sencillo que esto. Se tiene que T evaluado en el elemento neutro del espacio de salida da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Por tal razón, el elemento neutro del espacio de salida es un elemento del kernel de T. ¿Y por qué es un elemento del kernel de T? Porque cumple con la condición. ¿Cuál es la condición? Pues que este elemento, al ser evaluado en la aplicación, dé como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Y además que este elemento sea parte del conjunto E. Pero claro, estoy tomando el elemento neutro de dicho espacio. ¿Sí? Entonces ya la primera parte, por tal razón, es decir, el kernel de T es distinto de vacío. Ya, con eso está demostrada esta primera parte. Para demostrar la segunda parte, lo que haremos es lo siguiente. Diremos, mira, voy a asumir sean X y Y elementos del kernel de T. Además, alfa, un escalar, por demostrar que alfa por X más Y es un elemento del kernel de T. ¿Ya? Pero aquí la pregunta, ¿qué significa o qué implica que alfa por X más Y sea un elemento del kernel? ¿Qué debo mostrar en el fondo para que este elemento forme parte del kernel? Pues lo que debería mostrar es que la aplicación evaluada en alfa por X más Y me dé como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Es lo que en el fondo tendría que
comprobar. Pues bien, como X y Y se encuentran en el kernel de T, por hipótesis, ¿qué tendríamos? Pues por hipótesis se tiene que T evaluado en X, ¿a qué va a ser igual? Al elemento neutro del espacio de llegada. X ya forma parte del kernel. ¿Eso qué implica? Que T evaluado en X da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Por otro lado, T evaluado en Y también me da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Por tanto, ¿a qué va a ser igual T evaluado en alfa por X más Y? Como T es una aplicación lineal, ¿a qué va a ser igual T evaluada en esta combinación lineal? Pues va a ser igual a alfa por T evaluado en X más T evaluado en Y. Considerando justamente la propiedad 1 y propiedad 2 que se exigía, o la condición 1 o la condición 2 que exigía la propia definición de aplicación lineal. Y aquí entra la hipótesis. Pues tendremos alfa por el elemento neutro del espacio de llegada más el elemento neutro del espacio de llegada. En el fondo, ¿qué vamos a obtener? El elemento neutro del espacio de llegada. Con esto, pues hemos comprobado ya que este subconjunto, digamos así, verifica las propiedades de ser un subespacio vectorial. ¿Sí? De modo que, en el fondo se ha mostrado que el kernel de T es un subespacio vectorial de E. ¿Listo? ¿Ya? Pues un procedimiento muy similar podrían emplear para comprobar que la imagen de T también es un subespacio vectorial, pero del espacio vectorial F. ¿Sí? Eso a tenerlo en cuenta. A ver, si alguien tiene preguntas, José, cuéntame, ¿qué duda tienes? Profe, una duda. En la definición del núcleo, bueno, nosotros evaluamos el V perteneciente al conjunto E. En la aplicación nos tiene que dar el del elemento, o sea, el elemento neutro de E o de F. De F. Ah, de F, del de llegada. Entonces yo copié mal, disculpe. Claro, porque es que ¿qué hace la aplicación? La aplicación lo que hace es tomar vectores del espacio E y arrojarte como resultado vectores del espacio F. Entonces no tiene sentido que aquí al evaluar el vector en aplicación tengas el elemento neutro de E. No tendría sentido. Salvo que tengas unas aplicaciones algo especiales que se conocen, en este caso se conocen como endomorfismos, que son aplicaciones del espacio en sí mismo. Sí, pero en este caso estamos asumiendo que los dos espacios son distintos. Entonces tú piensas que puedes tener matrices, tomas una matriz, la evalúas en una aplicación, pensemos que acá tienes polinomios. Sí, entonces los resultados que tiene que arrojarte la aplicación al evaluar un vector pues, deberían ser siempre polinomios. ¿Ya? Ya en sí, ya le entendí el porqué. Gracias. Listo. Pues bien, avanzamos. Tenemos el ejemplo 1, en el que básicamente vamos a llevar a cabo el cálculo del núcleo y de la imagen. Y pues este cálculo se lo hace en función de la definición. La definición al parecer es muy sencillita, ¿sí? Hay muchos que subestiman, o sea, es una definición simple que hay que aplicarla, pero luego ya cuando se pide calcular estos conjuntos, realmente suele dar un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces vamos a ir detallando paso a paso y si tienen alguna duda, pues luego me realizan las preguntas, ¿no? Entonces tenemos una aplicación T, en este caso de R3 hacia R2, ¿sí? De manera que para cada terna, nosotros le asociamos una pareja, ¿sí? Esa pareja se obtiene a partir de evaluar esta expresión, ¿ya? Y vamos a llevar a cabo el cálculo del núcleo. De acuerdo a la definición que nos presentaban, decía, mira, el núcleo es aquel conjunto de vectores, o está formado por vectores del espacio de salida, entonces empezamos notando aquello, decimos, mira,
En el núcleo tengo las ternas X, Y, Z, elementos del espacio de salida, que es el caso R3, tales que, ¿qué deben cumplir estos vectores para formar parte del núcleo? Pues que estos vectores, en este caso esta terna, al ser evaluada en aplicación, me debe dar como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. ¿Cuál es el elemento neutro del espacio de llegada? Pues el par 0, 0, porque el espacio de llegada es R2. ¿Ya? Pues bien, luego, ¿qué hacemos? Luego, hallamos, ¿sí?, la expresión equivalente, en este caso, que arroja la aplicación lineal evaluada en la terna. Si tengo la terna X, Y, Z y la evalúo en T, pues, ¿cuál es su equivalente? Sabemos que nos va a arrojar la pareja dada por la primera entrada X menos 2 veces Z, Y menos Z. Y aquí, en esta parte, en segundo paso, que le voy a poner una estrellita, ¿sí? Es muy importante darse cuenta que se tiene una igualdad, o se está exigiendo que se cumpla una igualdad entre vectores. Claro, para que se cumpla esta igualdad, pues, ¿qué debe suceder? Entonces, de aquí aparece justamente un problema equivalente. Entonces, yo diría equivalentemente a lo que se plantea en esta igualdad, pues yo tengo que x menos 2 veces z, x menos 2 veces z debe ser igual a 0. Y por otro lado, y menos z debe ser igual a 0. Pues aparece un sistema de ecuaciones. Claro, como tengo un sistema de ecuaciones, yo debo, y es un sistema de ecuaciones, en este caso, homogéneo. ¿Sí? Yo debo hallar el conjunto solución, o hallar la solución, en el caso de que tenga solución única. ¿Sí? Entonces digo, a ver. Primero, es un sistema de dos ecuaciones, tres incógnitas. Matriz de coeficientes de orden 2 por 3. No puedo hacer uso del teorema de equivalencias singulares. Entonces, me toca emplear el teorema de Rouch-Frobenius. Sin embargo, para ello requiero analizar la matriz ampliada. Entonces, digamos, la matriz ampliada será, en este caso, que ya matriz da con los elementos 1, 0, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, 0. De hecho, esta matriz está escalonada. Entonces, por Rouch-Frobenius se tiene... ¿Qué tipo de solución para tener el sistema? Infinidad. Exacto. Desde por Rouch-Frobenius se tiene que el sistema tendrá infinidad de soluciones. Infinidad de soluciones. Pero no nos vamos a quedar allí nada más. En este caso, voy a hallar el conjunto solución. Entonces, para hallar el conjunto solución, hay que tener en cuenta lo siguiente. Digo, a ver, de la primera ecuación, de hecho, acá mismo lo podría despejar. Digo, de la primera, x va a ser igual a 2 veces z. Y va a ser igual a z. Por tanto, mi conjunto solución, que en el fondo es aquel conjunto que va a tener como entradas los vectores x, y, z, va a ser igual a que x, yo lo puedo expresar como 2 veces z, y como z, y z como el z mismo. ¿Vemos? Entonces, esto con z elementos, los reales. Tendría mi conjunto solución, digo, ya. El conjunto solución en el fondo estará dado pues por, incluso esto lo podríamos reescribir si desean, digamos el conjunto x, y, z estaría dado por, aquí le puedo poner una letra diferente, t, que multiplica 2, 1, 1 con t, elementos los reales. O sea, cualquier múltiplo del vector 2, 1, 1 es solución para este conjunto. ¿Sí? Pues listo. Con ello ya tendría el conjunto solución, aunque aquí la escritura que hacen dicen, mira,
Los vectores que van a formar parte del kernel pues, tienen esta forma. ¿Sí? ¿Y de dónde van a obtener esta forma? Simplemente de sustituir x por 2 veces z, y por z. Sí que es equivalente al conjunto de solución que he obtenido. ¿Sí? Digo cualquier. De hecho, fíjense aquí, dice 2 veces z, z y z, elementos de 3 con z, un número real. ¿Sí? O en este caso, t multiplicado por el vector 2, 1, 1 con t en los reales. ¿Ya? Pues entonces, en el fondo lo que decimos, mira, cualquier combinación de este vector de coordenadas 2, 1, 1 va a pertenecer al kernel. Claro, no nos vamos a quedar con simplemente allí. No vamos a ir, comprobemos. Comprobémoslo. ¿Alguien me puede dar un vector múltiplo del vector 2, 1, 1? O múltiplo de este vector 2, z, z y z. 4, 2, 2. ¿Ya? Entonces el primero. Decimos si z es igual a 2. Si z es igual a 2, entonces nuestro vector tendrá las coordenadas 4, 2, 2 que ha mencionado el compañero. Entonces digamos, ¿a qué va a ser igual t evaluado en el vector 4, 2, 2? De acuerdo a nuestra regla, dice, toma la primera entrada, que sería 4, réstale 2 veces la tercera entrada, que en este caso sería 2, y en la segunda entrada, toma la segunda entrada del vector, que sería 2, y réstale la tercera entrada. Tendría 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0. ¿Alguien me podría dar otro vector? Sea igual múltiplo del vector 2, 1, 1. Z igual a 3. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué sucede si z es igual a 3? Si z es igual a 3, entonces tendría el vector 3 por 2, 6, 3, 3. Tomo la primera entrada, que sería 6, resto 2 veces la tercera entrada, que sería 3. Luego tomo la segunda entrada, en este caso sería 3, y resto la tercera entrada, también 3. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. ¿Sí? Nos damos cuenta que cualquier combinación, sí, cualquier múltiplo sería una combinación. Cualquier múltiplo del vector con coordenadas 2, 1, 1 estaría en el fondo cumpliendo con que el vector al evaluarse en t siempre va a arrojar 0. ¿Estamos de acuerdo con ello? Pues además, como sabemos que el kernel es un subespacio, ¿sí? Podríamos hallar la base. Porque claro, detrás de todo subespacio vectorial está una base. ¿Y cuál creen que es el vector candidato a formar la base? 2, 1, 1. Exactamente. Pues en el fondo ese es el vector que estaría generando a todos los vectores del subespacio. Con lo cual podríamos incluso anotar acá que el kernel de T es el generado, en este caso el span, ¿sí? Obtenido pues, por las combinaciones lineales del vector con coordenadas 2, 1, 1. ¿Ya? Y listo. Y ahí finaliza el cálculo del kernel. Vamos. Jan, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muy buenos días, profe. Disculpe, ya al momento de tener la solución del sistema de ecuaciones, tal vez podríamos haber dejado como x igual a 2y, y igual a y z igual a 0. A O ver, estaría... ¿puedes repetir, por favor? Disculpe, profe, ya al momento de tener el sistema de ecuaciones, ¿Ya? tenemos que y es igual a z, ¿verdad? Entonces Y es igual a z, sí. x es igual a 2y. X es igual a 2 veces z, lo cual podrías simplificar también por y, ¿sí? Y estaría bien decir que x es igual a 2y, y es igual a y en este caso z es igual a 0. No, pues ¿por qué No. z igual a 0? Z va a ser igual a y. Porque, Ajá. mira, claro, lo que tú dices es, eh, de la segunda ecuación, voy a despejar z en función de y. Entonces tendría z es igual a y.
¿Ya? De la primera ecuación tendrías que x es igual a 2 veces z, pero como z es igual a y, te quedaría que x es igual a 2 veces y. Entonces, como en el fondo tú vas a buscar una solución de la forma x, y, z, pues, ¿qué es lo que tendrías? X vas a reemplazar por 2 veces y por el propio y z por y. Al final va a tener el mismo vector. O sea, el hecho de que cambies la variable a despejar, al final no tiene por qué afectar la solución. Porque te debería quedar el vector de coordenadas 2, 1, 1 o un múltiplo de este vector. Pero no tiene ninguna afectación, a menos que, claro, tú ya por ahí modifiques algún valor, como lo que has dicho, z, ponerle 0. Eso no tiene por qué. Claro, si colocas un valor de 0 para z, y ya estarías cometiendo un error. Y ya la solución que obtengas, pues, será para cualquier otro subespacio, pero no para el que se te pide. Ya, profe, gracias. Listo. Vamos ahora con el cálculo de la imagen. Sí, el cálculo de la imagen suele tener una complejidad más elevada que el cálculo del núcleo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición, digamos, mira, en la imagen se van a encontrar aquellos vectores del espacio de llegada. El espacio de llegada para nuestra aplicación es justamente R2. Entonces, digamos, mira, aquí se encuentran todos los pares U y V, elementos de R2, tales que el vector de coordenadas U y V sea el resultado de tomar un vector X, Y, Z del espacio de salida y evaluarlo en T. Pues esto se espera que se cumpla para algún X, Y, Z elemento del espacio de salida. ¿Ya? Pues bien, aquí nuevamente asumiendo que existe, claro, para pasar de esta primera línea a la segunda, en principio asumimos que sí existe, o suponemos que sí existe ese vector X, Y, Z del espacio de salida para el que se cumple esa igualdad. ¿Ya? Entonces, como asumimos que existe, T evaluado, o la aplicación evaluada en ese vector, en esa terna, ¿qué me va a arrojar? Pues el par X menos 2 veces Z y E menos Z. Pues aquí lo que tengo ahora es una igualdad entre vectores. Entonces, para que se dé esa igualdad entre vectores, nuevamente yo tendré un problema equivalente, ¿no? Entonces diré equivalentemente, buscaré que x menos 2 veces z sea igual a u, y por otro lado, que y menos z sea igual a v. ¿Sí? Me interesa aquí la matriz ampliada. La matriz ampliada tendrá los elementos 1, 0, 0, 1, menos 2, menos 1, u y v. ¿Ya? Nuevamente esta matriz se encuentra escalonada por Rouché-Frobenius, por el teorema de Rouché-Frobenius. ¿Sí? El sistema tiene solución. ¿Qué tipo de solución tendría el sistema? En este caso, ¿qué me dicen? Infinidad, ¿no? Infinidad de soluciones. ¿Ya? Nuevamente tendría que hallar el conjunto solución. Entonces, fijémonos acá, lo que nos dice es, mira, si el par U y V se encuentra en R2, tenemos que este par pertenecería a la imagen si y solo si verifica el sistema de ecuaciones de las incógnitas X y Z, justamente lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Cuya matriz ampliada, la que igualmente nosotros tenemos por acá, dice como el rango de la matriz ampliada es igual al rango de la matriz de coeficientes, por el teorema de Rouché-Frobenius, el sistema es consistente para todo U y V. Claro, en el fondo lo que decimos, ¿sí? Y eso que se entienda bien, en el fondo lo que decimos es, mira, para cualquier vector U y V
¿sí?, que tú tomes de R2, existe una infinidad de vectores en R3 con coordenadas X, Y, Z, tales que estos vectores, al evaluarse en la aplicación, me da como resultado el U y el V. Si es posible, entonces, para cualquier par U y V de R2, hallar infinidad de vectores en R3 que permite esta igualdad, en el fondo, en la imagen que tendré, pues tendré todo R2. ¿Sí? Tendré todo R2 porque estoy en la capacidad de hallar justamente para cualquier vector de R2 una preimagen. ¿Ya? Entonces, para comprobarlo, el sistema tiene una infinidad de soluciones de donde la imagen de T estará dada por todo R2. Claro, vamos a la comprobación. ¿Alguien me podría dar un par en R2, un vector de R2? 5,3. 5,3, ¿ya? Para aquí vamos a decir comprobación. Sea 5,3 vector en R2. ¿Sí? Por demostrar, ¿qué voy a demostrar aquí? Que existe un vector X, Y, Z, elemento de R3, tal que T evaluado en el vector X, Y, Z me arroja como resultado el 5,3. ¿Sí? ¿Cómo encuentro ese vector de coordenadas X, Y, Z? Pues en el fondo, el valor de U que tenía antes en mi análisis tomaría 5 y V tomaría el valor de 3. En el fondo tendría la matriz ampliada de la siguiente forma. 1, 0, 0, 1, menos 2, menos 1, 5 y 3. ¿Sí? Entonces aquí hay infinidad de soluciones, ya sabemos, ¿sí?, que hay infinidad de soluciones. Entonces voy a hallar el conjunto solución. Para hallar el conjunto solución, ¿qué es lo que haría? Pues en este caso, lo voy a escribir en rojo, diría, mira, X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 5 más 2 veces Z. Por otro lado, Y, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a 3 más Z. Voy a tomar Z como variable libre. Como variable libre. ¿Ya? Entonces, como Z tomo como variable libre, a ver, ¿qué sucede si Z es igual a 0? Si Z es igual a 0, entonces tendremos el vector de coordenadas que 5, ¿qué más? 3 y 0, ¿no? Claro, estoy evaluando acá 5 más 2 veces 0. 3 más 0 y 0. ¿Ya? ¿Qué sucede, por ejemplo, si Z es igual a menos 2? Entonces, tendré el vector 5 más 2 por menos 2, menos 4. 5 y menos 4, 1. Luego, 3 menos 2, 1. Y Z, pues menos 2. ¿Ya? Y ahora, analicemos qué sucede con T evaluado en el vector 5,3,0. Recordemos nuestra aplicación, por si ya se olvidaron. Tomamos la primera entrada, restamos 2 veces la tercera entrada, tomamos la segunda entrada, restamos la tercera entrada. Y miren en este caso, tomo la primera entrada, resto 2 veces la tercera entrada, que sería 0. Luego tomo la segunda entrada, resto la tercera entrada. ¿Qué me da como resultado? El 5 y el 3.
¿Vemos? Luego t evaluado en 1, 1, menos 2. Tomo la primera entrada, resto 2 veces la tercera entrada. Luego tomo la segunda entrada, resto la tercera entrada. ¿Ya? Menos por menos más, 1 y 4, 5. Por acá, menos por menos más, 1 y 2, 3. ¿Sí lo vemos? Y así podemos pasarnos todo el día encontrando una infinidad de vectores, ¿sí? De R3, para los cuales la imagen que se obtiene del mismo vector de coordenadas 5,3. ¿Vemos? Pues por esa razón, como existe una gran cantidad de vectores para los que se puede generar cualquier par, al final decimos, mira, en la imagen de esta aplicación lineal tenemos todo R2. ¿Estamos? Pues bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional sobre esta parte. Como decía, aquí es muy importante que tengan clarísimos los conceptos, ¿sí? También el conocimiento de sistemas de ecuaciones, el pan de cada día en esta asignatura, el conocimiento de los sistemas de ecuaciones, y derivado de ello, pues ya se tiene la solución, ¿no? Bien, si no hay dudas, seguimos. Vamos con nuestro ejercicio 1. Y en este caso nos dice, mira, considera una aplicación lineal que conecta en este caso las matrices de orden 2×2 con los vectores de R2. Si para cada matriz le estamos asociando con un vector. Entonces lo primero, se determina el núcleo y la imagen de la aplicación. Entonces vamos con el núcleo. Mira, el kernel o núcleo de la aplicación, por definición, ¿a qué es igual? Pues es igual al conjunto de los vectores del espacio de salida, es decir, igual al conjunto de matrices A, B, C, D, como elementos, matrices de orden 2×2, tales que la aplicación evaluada en la matriz con elementos A, B, C y D da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. El elemento neutro del espacio de llegada, pues el par 0, 0. ¿Ya? Pues ahí simplemente escrito la definición. Luego diremos, en este conjunto se encuentran las matrices con elementos A, B, C y D, matrices reales de orden 2×2, tales que la aplicación evaluada en la matriz, ¿qué me arroja como resultado? Pues este par, ¿sí? Entonces esto va a ser igual al par con elementos A más B menos D, esto igual al elemento neutro. De aquí tenemos un problema equivalente, pues equivalentemente, mira, A más B debe ser igual a 0 y menos D debe ser igual a 0. ¿Ya? A partir de ello, ¿qué es lo que tengo? Pues la matriz ampliada sería la siguiente. La matriz con elementos 1, 0, 1, 0, 0, 0, porque no hay la incógnita C, ¿sí? 0, menos 1. Bloque de la derecha, 0, 0. ¿Ya? A partir de ello, ¿qué es lo que tendría? Pues tendría que analizar por Rouch-Frobenius, ¿no? Entonces, por Rouch-Frobenius, ¿qué tipo de solución tengo? El sistema tiene ¿qué tipo de solución? Única. Única. Infinidad. Perdón, infinidad. Infinidad de soluciones, ¿no? Tiene infinidad de soluciones. Efectivamente, tiene infinidad de soluciones analizando el rango, ¿no? Si bien el rango de la matriz ampliada como el rango de la matriz de coeficientes es igual a 2, el número de variables
o el número de columnas que tiene la matriz de coeficientes es igual a 4. Por esa razón no puede tener solución única. ¿Sí? Entonces, por Rutherford el sistema tiene infinidad de soluciones. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese conjunto solución? ¿Cuál es el conjunto solución? Fíjense, si bien a partir de la segunda de las ecuaciones, yo diría, mira, D necesariamente tiene que ser igual a 0, porque caso contrario no se da la igualdad. ¿Sí? Entonces, por un lado tendría que A más B debe ser igual a 0 y D debe ser igual a 0. La pregunta es, ¿qué sucede con C? Pues C podría tomar cualquier valor en los números reales. Porque C, al final, puede tomar cualquier valor y no influye en el resultado. C no aparece al momento que se obtiene la imagen de la matriz. ¿Sí? Ya teniendo en cuenta aquello, pues diremos, mira, vuelvo acá a escribir el kernel. Tenemos el kernel de T, estará dado por todas las matrices de la siguiente forma. Claro, A más B igual a 0, ¿eso qué implica? Que A va a ser igual a menos B. Entonces tendría la matriz con elementos menos B, B, C y D, que va a ser siempre 0. ¿Sí? Con B y C, elementos en los reales. Sí, lo podríamos escribir así. Si no les gusta aquello, pues podríamos escribirlo también como la matriz con elementos A, B, C y D, matriz real, matriz reales de orden 2 por 2, tales que A más B es igual a 0. D es igual a 0. Es menos ¿Sí? D. Y C, elemento de los reales. Dije, es menos D. ¿Perdón? Es menos D. Es menos D, pero menos D igual a 0. O sea, da lo Bueno, mismo, ¿no? sí. ¿Ya? Entonces lo pueden escribir de este modo o lo pueden escribir de este otro modo. Al final es exactamente el mismo conjunto. Ahora, me gusta más la escritura, ¿sí?, de este primer conjunto. ¿Por qué razón? Porque aquí está clarísimo que este subespacio está siendo generado por el conjunto de vectores menos 1, 1, 0, 0, y la matriz con elementos 0, 0, 1, 0. Esas dos matrices son linealmente independientes, o el conjunto formado por esas dos matrices son linealmente independientes, con lo cual este conjunto formaría la base del subespacio. Con ello que tendría que el kernel tiene dimensión 2. Vamos. Pero bueno, eso ya para más adelante. Lo que nos pedían era hallar el núcleo y en este caso ya lo hemos hallado. Hasta ahí ya tendríamos calculado el núcleo. Vamos ahora con la imagen. Miremos, mira, la imagen de la aplicación estará dada por el conjunto de todos los vectores del espacio de llegada. En este caso vamos a suponer los vectores U y V, elementos de R2, tales que T evaluado en algún elemento del espacio de salida con elementos A, B, C y D, tiene como resultado a este par U y V. Esto para algún vector con elementos A, B, C y D, elementos de las matrices de orden 2 por 2. ¿Ya? Entonces digo, bueno, voy a asumir que sí existe una matriz con elementos A, B, C y D para la que se cumple esta igualdad. Entonces, ¿qué tendría? Que el vector U y V, elemento de R2, debe ser igual a ¿qué cosa? Si esta matriz existe y la puedo evaluar en T, me arroja como resultado A más B menos D, y esto debe ser igual al par U y V. ¿Sí?
Entonces, para que se dé esa igualdad, pues tengo un problema equivalente. Tengo que analizar el sistema que está detrás. Entonces, equivalentemente, debe cumplirse que A más B debe ser igual a U y que menos D debe ser igual a V. Entonces, nuevamente aquí, analizamos la matriz ampliada. Entonces, analizando la matriz ampliada, tendremos lo siguiente. Elementos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 menos 1, U y V. ¿Sí? Entonces, por Rouch-Frobenius, ¿qué tenemos? Pues por Rouch-Frobenius, el sistema tiene infinidad de soluciones. ¿Sí? El sistema tiene infinidad de soluciones. Entonces, cuando se alcanza o bien la infinidad de soluciones o se alcanza la solución única, la conclusión a la que llegamos es que se puede generar todo el conjunto de llegada. Por tanto, la imagen será igual a todo R2. Claro, ¿cuándo no se va a verificar que la imagen va a ser igual a todo el espacio de llegada? Cuando detrás del sistema que debo resolver exista una condición para poder alcanzar solución única o infinidad de soluciones. ¿Estamos? Pero como en este caso tengo infinidad de soluciones, ¿qué digo? Mira, para cualquier par U y V de vectores en R2, yo estoy en la capacidad de encontrar una gran cantidad de matrices de orden 2×2, tales que estas matrices, al ser evaluadas en T, me va a dar como resultado el par, ¿sí?, de vectores. ¿Estamos? Pues listo. Entonces con eso ya tendríamos calculada la imagen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Algo adicional, bueno, adelantándome un poquito, no sé si lo veamos el día de hoy mismo, ¿sí? Algo que suele ser de utilidad para verificar que se está calculando bien el kernel y la imagen es tener en cuenta que la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen debe cuadrar con la dimensión del espacio de salida. Entonces, la dimensión del espacio de salida, ¿cuál es? Es una dimensión 4, ¿no? Es de dimensión 4 el espacio de salida. El kernel, de acuerdo a lo que vimos, ¿qué dimensión va a tener? Pues va a tener dimensión 2. ¿Sí? Eso me lleva a que la imagen debería tener dimensión 2. Pero claro, la imagen es un subconjunto del espacio de llegada. Pero el espacio de llegada tiene dimensión 2. Entonces, ¿eso qué implica? Que el subespacio debe ser igual al espacio. En el fondo, no era necesario calcular esta imagen si tenía ese conocimiento. Porque ya directamente podía concluir que la imagen iba a ser igual a todo el espacio. Sí, de hecho, en una de las tareas que de hace 1 o 2 semanas se les pidió que verifiquen, pues, bajo qué condiciones un subespacio era igual a todo el espacio. Y entre ellas había una condición que decía que eso se verificaba siempre y cuando la dimensión del subespacio sea igual a la dimensión del espacio. ¿Sí? Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, hay un resultado importante, pero suele ser de gran utilidad siempre para verificar que se está realizando bien el cálculo del kernel y de la imagen. ¿Vamos? Listo. ¿Qué tenemos luego? Luego tenemos la proposición 2. Básicamente lo que aquí me dice es, mira, asume que tienes una aplicación lineal de NF. ¿Sí? Pues nuestra aplicación va a ser inyectiva si y solo si el kernel de la aplicación está dado únicamente por el elemento neutro. ¿Ya? Y por otro lado, T sobre inyectiva si y solo si la imagen de la aplicación es igual a todo el espacio de llegada. ¿Ya? Pues en este punto yo supongo que todos ya tienen claro qué implica tener una función inyectiva y qué implica tener una función sobreyectiva, ¿no? Sí, para llegar a este punto supongo que ya superaron todas esas pruebas que se les colocan en los cursos de prepo e incluso en el colegio, ¿no?
Bueno, entonces aquí simplemente les voy a hacer un recorderis de que es una función inyectiva. Sí, de hecho, lo voy a poner al lado de acá. Tenemos una función t que va de un conjunto E a un conjunto F. Es inyectiva. Es inyectiva, sí. T evaluado en U igual a T evaluado en V implica, ¿sí?, que U es igual a V para todo U y V elementos del conjunto de salida. ¿Sí? Pues bien, ya teniendo claro, recordando todo esto. Y algo adicional. Supongo que igual en los cursos de prepo, en algún momento probaron que si tienen las proposiciones P doble implicación Q, esto es equivalente a no Q doble implicación con no P, ¿no? ¿Sí? Pues bien, algo adicional. Me estoy pasando. La proposición P implica Q es equivalente a la negación de Q. A ver, no, aquí contra recíproca. Entonces, negación de Q implica la negación de P. De P, no de Q. De P. ¿Ya? Pues simplemente voy a hacer recordaréis porque vamos a hacer uso de esto dentro de la demostración. Pues bien. Entonces, como debo mostrar que T es inyectiva si solo si el kernel de T es igual al conjunto formado por elemento neutro, pues aquí hay una doble implicación, ¿no? Entonces debo mostrar cada una de las implicaciones por separado. Entonces, aquí vamos a la parte 1. Vamos con la primera implicación. Entonces, para la primera implicación digo, supongo que T es inyectiva. Entonces, supongo que T es inyectiva. En este caso, debo demostrar que el kernel de T está dado por el conjunto unitario formado por el elemento neutro. ¿Sí? Pues bien, ¿qué significa? Al final, ¿qué significa que el kernel de T sea igual a este elemento unitario? O sea, ¿qué significa que dos conjuntos sean iguales? Pues en el fondo, ya que los dos conjuntos presentan o cumplen con las continencias. En este caso, que el elemento neutro, el conjunto formado por el elemento neutro, esté contenido en el kernel de T. Y por otro lado, que el kernel de T esté contenido en el elemento, en este caso, el conjunto formado por el elemento neutro. Pues lo primero, sí, la primera inclusión, esta no hay ni que probarla, porque esta la tenemos a partir del teorema 1, ¿no? ¿Qué me decía el teorema 1? El teorema 1 me decía que T evaluado en el elemento neutro del espacio de salida debe darme como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Es decir, el elemento neutro del espacio de salida sí o sí está en el kernel. ¿Sí? Entonces esta contenencia pues siempre se verifica. La segunda es la que no estamos completamente seguros de si se verifica o no. Pues entonces vamos a verificar esta segunda contenencia. Para verificar esta segunda contenencia voy a tomar un elemento dentro del kernel. ¿Sí? Y por ello diré entonces, supongo que T es inyectiva y V es un elemento del kernel de T. ¿Sí? Por lo tanto, tendremos que T evaluado en V, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual al elemento neutro del espacio de llegada, ¿no? Por el hecho de que V esté en el kernel. Si V está en el kernel, pues V al evaluarse en la aplicación me da el elemento neutro del espacio de llegada. Esto va a ser mi igualdad 1. Además, ¿qué sabemos? Sabemos que T evaluada en el elemento neutro del espacio de salida me da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada. Y esta va a ser mi igualdad 2. Esto lo tenemos por el teorema 1. Esto es por el teorema 1. ¿Ya? A partir de las expresiones 1 y 2, 1 y 2, se tiene que, en este caso, T evaluado en V debe ser igual a T evaluado en el elemento neutro. ¿Por qué razón? Porque ambos resultados arrojan como valor en común el elemento neutro en el espacio de llegada. ¿Sí? Ahora, y aquí es donde entra nuestro supuesto de que T es inyectiva. Entonces, como estamos suponiendo que T es inyectiva, estaríamos diciendo que si las imágenes de dos vectores coinciden, ¿sí? Entonces los vectores deben ser los mismos. ¿Sí? Entonces aquí por la inyectividad, ¿sí? Se concluye que en este caso V va a ser igual al elemento neutro. ¿Sí? Y claro, ¿qué sucede si V es igual al elemento neutro? Pues que V va a pertenecer al conjunto formado por el elemento neutro. Con ello estaríamos justamente probando esta inclusión, porque hemos tomado un vector en el kernel y había que probar que ese vector se encuentra en este conjunto unitario. Pero probar que un vector se encuentre en el conjunto unitario es igual a probar que ese vector es igual a ese elemento que se encuentra dentro de dicho conjunto. Es decir, probar que V es igual al elemento neutro del espacio de salida. ¿Ya? Ahí tendríamos ya demostrado la primera implicación. Vamos ahora a probar el retorno. Así la implicación en el sentido opuesto. Entonces, para ello, en cambio, aquí vamos a suponer, suponemos que el kernel de mi aplicación está dado por el conjunto unitario formado por el elemento neutro del espacio de salida. Por demostrar que T es inyectiva. ¿Ya? Por demostrar que T es inyectiva. Pues bien, ¿cómo muestro que una aplicación es inyectiva? Pues para mostrar que una aplicación es inyectiva, en principio supongo que las imágenes de dos vectores son iguales y debo poner en evidencia que los vectores son también iguales. Es así como se prueba la inyectividad. ¿Sí? Entonces, digo, además sean U y V elementos del espacio de salida, tales que sus imágenes son iguales. Es decir, T evaluado en U es igual a T evaluado en V. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a poner como mi ecuación 1. Por tanto, recordemos que estoy trabajando con una aplicación lineal. Entonces, ya la proposición 2. Sea T una aplicación lineal de E en F. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si a T evaluado en U le resto T evaluado en V? ¿Sí? Pues en el fondo lo que voy a tener es T evaluado en U menos V, y esto va a ser igual al elemento
neutro del espacio de llegada. ¿Estamos? ¿Por qué razón? Porque de aquí yo puedo tomar este t evaluado en v y pasar del otro lado. Claro, pasa, pero a restar. ¿Sí? ¿Y qué me queda acá? Pues me queda el elemento neutro de ¿qué? Del espacio de llegada. Porque las imágenes en dónde se encuentran. Estoy operando con elementos de qué espacio. Elementos del espacio F. ¿Sí? Y luego ya sabemos por uno de los teoremas que también vimos en la anterior clase, que t evaluado en u menos v no era otra cosa que t evaluado en u restado t evaluado en v. Eso lo vimos en una clase anterior, ¿no? Me parece que fue la clase del día viernes. ¿Sí? Pues bien, ya teniendo en cuenta aquello, llegamos a esta expresión. Si mira, t evaluado en u menos v es igual al elemento neutro del espacio de llegada, de donde además vamos a concluir que u menos v va a ser un elemento del kernel de t. ¿Por qué razón? Porque fíjense, este vector u menos v, al ser evaluado en t, me está arrojando el elemento neutro del espacio de llegada. ¿Sí? Como está cumpliendo con la definición del kernel, pues este vector u menos v debe ser parte del kernel. Ahora, ¿qué sucede si u menos v es elemento del kernel? Y por hipótesis tenemos que el kernel está formado únicamente por el elemento, en este caso neutro. Pues u menos v debería ser igual a ese elemento, ¿no? No queda de otro. ¿Sí? Es decir, u menos v va a ser igual al elemento neutro del espacio de salida. Y si u menos v es igual al elemento neutro del espacio de salida, pues en el fondo, ¿qué tendremos? En el fondo tendremos que u debe ser igual a v. Y claro, como u es igual a v, en el fondo ya he probado que t es inyectiva. Porque justamente es lo que me exige la definición de inyectividad, ¿no? Asumir que tengo dos vectores para los cuales sus imágenes coinciden y debo poner en evidencia que esos vectores son exactamente los mismos. Y eso es lo que he hecho, ¿sí? Entonces con esto ya hemos probado que T es inyectiva y ya tendríamos la demostración de la primera de las propiedades. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda. ¿Ninguna? Ok. ¿Ya? Esta segunda proposición, supongo que le pondrán a trabajar, de hecho las dos posiblemente trabajen en la clase de CP, y si no lo hacen, pues pueden encontrar estas demostraciones, incluso en el libro de Navas que les había compartido. Si bien este libro yo les compartí hace ya algunas semanas, teniendo en cuenta que es necesario contar con algún material extra, además de los resúmenes, los ejercicios que les damos pues en la cátedra. Pero yo he notado que algunos chicos me han hecho preguntas en el transcurso de la anterior semana. Y claro, me doy cuenta que el libro que les compartí, al parecer, ni lo han abierto. Ni lo han abierto porque, primero, me piden más ejercicios. Esos ejercicios los pueden encontrar en dicho libro. ¿Sí? A veces me piden ciertas demostraciones que tienen los deberes. Y muchas de esas demostraciones ya se encuentran dentro del libro. Entonces, claro, no es que estoy invitando para que simplemente abran el libro y copien, no, sino que vayan y entiendan la demostración. Y si no entienden, pues allí sí pregunten. Pero si me dicen, no sé por dónde empezar la demostración, ¿sí? Eso ya me da pues a mí la duda de que no han abierto ni el libro. Entonces, una invitación para que revisen ese material. Es un libro muy bueno. ¿Estamos? Listo. Entonces, seguimos. Tenemos por acá una observación y nos dice, dado que la imagen de la aplicación es un subespacio de F, si la dimensión de la imagen de la aplicación es igual a la dimensión del espacio de llegada, pues se concluye que la imagen va a ser igual a todo el espacio. Y esto de aquí, esta observación 1 es justamente lo que podríamos haber aplicado, como les decía, en este ejercicio 1. ¿Sí?
Porque fíjense aquí la imagen de esta aplicación es igual a 2. Y sabes que es un subespacio. Como sabes que es un subespacio, pues contenido en un espacio que también tiene dimensión 2, pues entonces la imagen necesariamente tiene que ser igual a todo el espacio. ¿A partir de qué conocimiento? A partir del conocimiento de que la imagen del núcleo más la imagen de la... la dimensión de la imagen, la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo debe ser igual a la dimensión del espacio de salida. Aunque ese resultado seguramente lo veremos en la clase siguiente. Parece que en este resumen no está. Pero es un resultado muy importante que hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, en el ejemplo 2 dice, CAT, la aplicación de R3 en R2. Esta es una de las aplicaciones que vimos al inicio de esta clase. Dice, considerando el ejemplo 1, se tiene que el kernel de T es distinto del conjunto formado por el elemento neutro del espacio de salida. Junto con la proposición 2, se concluye que T no es inyectiva. Claro, recordemos nuestro ejercicio 1. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos? Perdón, acá. Este es el ejercicio 1. El ejemplo 1. Teníamos la aplicación, calculamos el núcleo kernel y veíamos que en el kernel pues, se encontraban todos los vectores que eran combinación lineal del vector con coordenadas 2, 1, 1. O sea, la dimensión del kernel era igual a 1. ¿Sí? Como la dimensión del kernel era igual a 1, pues nosotros a partir de esta proposición 2, digamos, mira, como el kernel no está formado por en este caso, el elemento neutro del espacio de salida, la aplicación no puede ser inyectiva. ¿Sí? La aplicación no puede ser inyectiva. Por eso es muy importante esta proposición. Porque para, al final, determinar si una aplicación es o no inyectiva, nos centraremos justamente en el resultado del kernel. Si el kernel tiene un único elemento, que es el elemento neutro, pues la aplicación será inyectiva. Caso contrario, no será inyectiva, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo 1, veíamos que el kernel estaba siendo generado o contenía una infinidad de vectores. Por esa razón, T no es inyectiva. ¿Ya? ¿Qué podemos decir sobre la sobreyectividad? En el caso de la sobreyectividad, pues habíamos visto que la imagen de la aplicación era igual a todo el espacio de llegada. Entonces, si eso nos vamos acá, decimos, mira, T es sobreyectiva si solo si la imagen de la aplicación es igual a todo el espacio de llegada. Como eso se verificaba en el ejemplo 1, diremos que la aplicación T es sobreyectiva. ¿Sí? Y es lo que un poco se resume en este ejemplo 2. ¿Sí? T no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 2. En este ejercicio 2 tenemos una aplicación de R2 en R3. Nos piden determinar si la aplicación es inyectiva. Pero ¿cómo determino si una aplicación es inyectiva? Vas a analizar el kernel. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer aquí será calcular el kernel, o el núcleo. Entonces el kernel de T estará dado por el conjunto de todos los vectores x, y, elementos de R2, tales que, en este caso, T evaluado en el par x, y me da como resultado el elemento neutro del espacio de llegada, la terna 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual al conjunto de todos los pares x, y, elementos de R2, tales que T evaluado en el par x, y que me va a dar como resultado, pues me va a dar como resultado la terna x menos y, 2 veces x más y, esto igual al 0, 0, 0. Aquí tengo un problema equivalente, equivalentemente, ¿qué debe suceder? Que x menos y sea igual a 0, que 2 veces x sea igual a 0, y que x más y sea igual a 0. Tres ecuaciones, dos incógnitas, matriz de coeficientes de orden 3 por 2. No puedo hacer uso del teorema de equivalencia en los singulares. Me tengo que ir por el análisis de la matriz ampliada, ¿no?
Entonces, aquí me voy hacia la matriz de ampliada. La matriz de ampliada tendrá los elementos 1, 2, 1, menos 1, 0, 1. Bloque de la derecha todo 0. Voy a realizar un par de operaciones, entre ellas tomar menos 2 veces fila 1, sumar con fila 2 y esto depositar en fila 2. Y luego tomar menos fila 1, sumar con fila 3 y esto depositar en fila 3. Me va a quedar lo siguiente: 1, menos 1 y 0 en la primera fila. Y en la segunda fila tendremos menos 2 y 2, 0. Menos 2 por menos 1 me quedará 2 y 0, 2. Y por el lado derecho 0. Luego tendremos menos 1 y 1 me dará 0. Luego menos 1 por menos 1, 1 y 1, 2 y 0. Aquí llevaré a cabo una operación adicional, que será tomar menos fila 2, sumar con fila 3 y depositar esto en fila 3. Tenemos los elementos 1, menos 1, 0, 0, 2, 0. Bueno, aquí también pondría una vez hasta la siguiente operación luego, para ya que me quede todo esto en 1, tomar un medio de fila 2, depositar esto en fila 2. Me quedaría aquí 1. Y por acá todo 0, 0 y 0, ¿no? ¿Ya? Tengo la matriz escalonada. Ustedes me dirán qué tipo de solución tengo. ¿Sí? Por Roche-Freins, ¿qué tipo de solución tenemos? Única. ¿Ya? Todo muy bien. El sistema tiene solución única. Y claro, si tiene solución única, ¿cuál es la solución? Al tener un sistema homogéneo. La trivial. La trivial, exacto. Entonces el kernel estará dado por el conjunto, ¿sí? Que en este caso tiene como solución el vector 0, 0. ¿Lo vemos? ¿Ya? Y como esto se verifica, ¿qué concluyo de aquí? Pues concluyo que T es inyectiva por la proposición 2. Estamos, esto a partir de la proposición 2. Ya está. Ahora vamos a verificar qué sucede con la sobreyectividad. ¿Sí? Pues bien, entonces, el literal B, digamos, mira, voy a calcular la imagen de T, porque en función de si la imagen se iguala a todo el espacio de llegada, la función será sobreyectiva, caso contrario no lo será. Entonces, la imagen de T va a estar dada por todos los vectores del espacio de llegada, en este caso vectores X, Y, Z, elementos de R3, tales que existe algún vector en el espacio de llegada con elementos A y B, tales que al ser evaluado en una aplicación me da como resultado el vector X, Y, Z. ¿Sí? Esto para algún par AB del espacio de salida, ¿no? ¿Ya está? Pues bien, voy a suponer que sí existe algún elemento, entonces diré, mira, aquí en el fondo tendré los vectores X, Y, Z, elementos de R3, tales que T evaluado en el par A y B, que me va a dar como resultado. Pues como resultado me dará la terna A menos B, 2 veces A más B. ¿Sí? Y esto debe ser igual al vector X, Y, Z. ¿Estamos? Yo he visto que cuando se les cambian las letras se dan un problemón gigante. Yo en el fondo esperaría que al menos con ustedes no se tenga ese inconveniente, ¿no? Si bien acá estoy considerando A y B como elementos de los vectores de R2, pues al tomar estos elementos A y B y evaluar en la aplicación T, simplemente tendría pues, el primer elemento restado el segundo, es decir, A menos B. Luego 2 veces el primer elemento y luego la suma de los dos elementos. ¿Sí?
Entonces, no debería haber mayor problema allí, ¿no? Podría poner otras letras. Al final, las incógnitas pueden llevar cualquier letra, cualquier notación. Listo. Llegamos a este punto, decimos para que se dé esa igualdad, pues hay un problema también equivalente. Equivalentemente, ¿qué debe suceder? Que A menos B debe ser igual a X, que 2 veces A debe ser igual a Y, y que A más B debe ser igual a Z. ¿Sí? Entonces voy a analizar la matriz ampliada. Tenemos la matriz ampliada, en este caso la matriz con elementos 1, 2, 1, menos 1, 0, 1, bloque de la derecha, X, Y, Z. Vamos a realizar las operaciones, de hecho sirven las mismas operaciones que aplicamos antes. Menos 2 veces fila 1 más fila 2, esto en fila 2, menos fila 1 más fila 3 en fila 3. Entonces, ¿qué es lo que tendría? 1 menos 1 y X en la segunda fila, ¿qué me quedaría? Pues menos 2 y 2, 0. Luego, menos 2 por 1, 2 y 0, 2. Luego, Y restado 2 veces X. En la fila de abajo me quedaría en la tercera fila menos 1 y 1, 0. Menos por menos más, 1 por 1, 1 y 1, 2. Y luego tendría Z menos X. ¿Ya? Luego voy a realizar la operación, que sería tomar menos fila 2, sumar con fila 3, y esto depositar en fila 3, y además un medio de fila 2 en fila 2. Tendría 1, menos 1 y X. En la segunda fila me quedaría el 0, 1, Y menos 2X. Todo esto dividido para 2. En la tercera fila, ¿qué es lo que va a quedar? 0, 0. Y aquí a tener en cuenta que estoy restando a la fila 3, estoy restando la fila 2, ¿no? En el fondo, ¿qué me va a quedar? A ver, me quedaría 2 veces X menos X, me quedaría X, me quedaría menos Y más Z. ¿Ya? Tengo la matriz escalonada. Ustedes me dirán qué tipo de solución puede tener dicho sistema. Entonces, por Roche-Frobenius, el sistema tiene qué tipo de solución. ¿Qué me dicen? Tendría solución única, pero solo si X menos Y ¿Ya? Entonces, claro, podríamos alcanzar solución única siempre y cuando se condicione los valores de X, Y y Z, ¿no? Por caso contrario, el sistema no tendría solución. Bien, por Roche-Frobenius, el sistema tiene solución única si X menos Y más Z es igual a 0. Entonces, justamente esa es la condición que deben cumplir los elementos para que exista solución. Entonces, esta condición es la que va a formar parte del subespacio. ¿Qué subespacio? El de la imagen. Entonces, mira, la imagen de T está dada por todos los vectores de coordenadas X, Y, Z, elementos de R3, tales que cumplan con esta condición. X menos Y más Z igual a 0. Y claro, este conjunto no es igual a todo R3, ¿no? Sabes que no son conjuntos iguales porque hay vectores en R3 que no cumplen esta condición. Como al final la imagen de la aplicación no es igual al espacio de llegada, ¿qué concluimos? ¿Qué vamos a concluir? Pues que T no es sobreyectiva. Y esto nuevamente a partir de la proposición 2. Y listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan?
cuando se tiene un dominio bastante bueno de lo que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales, pues todo fluye, ¿no? Todo fluye aquí, simplemente se van empleando los nuevos conceptos y todo fluye, pero si no tenemos claro, muchas veces los sistemas de ecuaciones lineales, esto sí se convierte en un dolor de cabeza. Sí, y muchas veces pues, los estudiantes empiezan ahí un poco a intentar adivinar, y eso no es correcto. ¿Ah? Bueno, vamos con la definición 2. Ya para finalizar esta clase, la definición 2 tiene que ver con la definición de nulidad y rango. Pues consideramos una aplicación lineal T, nuevamente que va de E en F. Denominaremos nulidad de T justamente a la dimensión del núcleo, ¿sí? Y denominaremos rango de la aplicación a la dimensión de la imagen. ¿Sí? Y adelantándome un poquito, tendremos que si una aplicación T que va de E en F, o sea, para toda aplicación lineal que va de E en F, se tendrá que la dimensión del espacio de salida va a ser igual a la nulidad más el rango. ¿Sí? Estoy adelantándome un poquito y esto sí tiene que estar bien aprendido, que la dimensión del espacio de salida debe ser igual a la nulidad y el rango, porque esto ayuda enormemente en la resolución de ejercicios. Me puede reducir, ¿sí? Una gran cantidad de cálculo que se deba llevar a cabo en uno u en otro ejercicio. Si no domino esto, pues tendré que recurrir a realizar mucho cálculo, y lo cual puede tomar mucho tiempo, y si eso lo consideramos si consideramos que en las evaluaciones el tiempo es reducido, pues sí, lamentablemente podríamos perder la posibilidad de completar todos los ejercicios. Bien, en el ejemplo 3, simplemente consideramos ya el ejemplo anterior, un ejemplo de R3 en R2. De hecho, en el ejemplo 1, verificamos que la base para el núcleo estaba dada pues, por todos aquellos vectores que eran combinación lineal de la terna 2, 1, 1. Dice, lo que implica que la nulidad de la aplicación sea igual a 1. O sea, la dimensión del kernel o núcleo era igual a 1. ¿Qué sucedía con la dimensión de la imagen? Pues como la imagen al final era igual a todo el espacio, que era R2, se tiene que el rango es igual a 2. Y efectivamente se cumple, ¿no? ¿Cuál es la dimensión del espacio de salida? 3. 3 debe ser igual a la dimensión del núcleo, que era 1. La dimensión de la imagen, 2. ¿Sí? Y bueno, aquí como último ejercicio nos dice, para cada aplicación lineal de los ejercicios 1 y 2, determine la nulidad y el rango. Entonces nos vamos a nuestros ejercicios 1 y 2. En el caso del ejercicio 1, ¿a qué era igual a qué será igual la nulidad? Pues la nulidad será igual a 2, ¿sí? Porque la base para el subespacio del kernel es igual a 2. ¿Sí? La base tiene 2 vectores. Por otro lado, ¿a qué será igual el rango? Resulta que esta aplicación es sobreyectiva. Como es sobreyectiva, es igual a todo el espacio de llegada. La dimensión será igual a 2. 2 y 2, justamente la dimensión del espacio de salida. 4, ¿no? Y en el ejercicio 2, tenemos que la dimensión de la nulidad, perdón, la dimensión del núcleo o la nulidad será igual a 0. ¿Sí? Porque claro, aquí tenemos únicamente al elemento, en este caso el elemento neutro del espacio de salida. Por otro lado, ¿a qué será igual la imagen? La imagen va a ser igual, en este caso, bueno, aquí no lo tenemos calculado la imagen como tal, sabemos que la imagen no es igual a todo el espacio, ¿sí? No es igual a todo el espacio, pero a partir de este teorema, ¿sí? Digamos, si la dimensión del espacio es 2, la nulidad es 0, pues la dimensión de la imagen debería ser igual a 2. Y eso sí se evidencia, porque tengo un subespacio de R3 al cual tengo una condición. Pero esto lo podríamos de una vez hacer aquí. Incluso aquí voy a generar un poco de espacio. Y calcular pues una base para la imagen.
En este caso tendría que caracterizar los vectores que se van a encontrar en la imagen. Digo, mira, voy a despejar x en función de y y z, de manera que x va a ser igual a y menos z, y va a ser igual a y, z va a ser igual a z, ¿sí? Esto con y y z, elementos de unos números reales. Luego, esto va a ser igual a y que multiplica el vector 1, 1, 0, sumado a z que multiplica el vector menos 1, 0, 1. ¿Sí? Esto con y y z, elemento de los reales, lo cual al final pone en evidencia que existen dos vectores que estarían generando este subespacio, que serían los vectores 1, 1, 0, ¿sí? Y el vector menos 1, 0, 1. Ya, esos dos vectores son linealmente independientes, lo podrían verificar, con lo cual la dimensión de la imagen va a ser igual a 2, es decir, el rango es igual a 2. Si el rango es igual a 2 y la nulidad es igual a 2, pues eso se comprueba que coincide con la dimensión del espacio de salida. ¿Estamos? De hecho, no era necesario realizar este cálculo, fíjense, no era necesario realizar este cálculo si teníamos en cuenta este resultado. ¿Sí? Con la dimensión del kernel es 0, se descartaría este término, pues la dimensión del espacio era igual a 2, con ello ya tenía directamente el rango. El rango debía ser igual a 2. ¿Estamos? Pues hasta ahí la sesión de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud. El día de hoy, en la mañana, ya he actualizado el aula virtual. En esta semana ya se ha compartido el listado de ejercicios, ¿sí? Para la elaboración del video. A tener en cuenta que me parece que 2 semanas se les proporciona como tiempo para la elaboración del video, ¿sí? No dejar eso para última hora. La asignación de los ejercicios lo he hecho de manera aleatoria, ¿sí? Para que no exista ninguna, ¿qué digamos?, ventaja, ¿sí? De que a mí me tocan los ejercicios más fáciles, a mí los ejercicios más difíciles. No, lo he hecho de forma aleatoria, como en el caso del primer bimestre, ¿sí? Entonces, por favor, revisen el aula virtual, no dejen para el último la elaboración de dicha actividad, ¿no? Listo. Pues no sé si tengan alguna inquietud, algo que no esté claro. Recordar que el día de mañana tienen la evaluación número 3. Se evalúa todo lo que tiene que ver con operaciones de subespacios vectoriales. Sí. Primero, verificación de un subespacio vectorial. ¿Qué condiciones debe cumplir, no? Un conjunto para ser un subespacio vectorial. Suma de subespacios, intersección de subespacios. Suma directa de subespacios. ¿Qué más tenemos por ahí? Importante recordar el teorema de Grassmann. ¿Sí? Seguramente habrán por ahí algunos ejercicios en los cuales tendrán que hacer uso de aquel resultado. Tendrán un ejercicio de desarrollo. Para el ejercicio de desarrollo, supongo que ya les informarán el tiempo. De lo que tenía conocimiento eran 25 minutos. ¿Sí? Entonces, respetar ese tiempo. Si ustedes se toman más tiempo del indicado, pues posiblemente tengan problemas al momento de cargar los respaldos, ¿sí? Los respaldos, si no pueden cargarlos dentro del tiempo asignado, podrían enviar al correo de la cátedra. No me sirve si me envían el correo a mí o le envían el correo a Augusto, no sirve aquello. ¿Sí? Yo no puedo luego decir, miren, a mí me envió este estudiante tal respaldo. ¿Sí? No es válido. Tienen que enviar necesariamente el correo de la cátedra, que seguramente ustedes ya lo tienen, porque ya lo compartieron en la anterior evaluación. ¿Sí? Y eso. ¿Qué más se me está escapando? Bueno, tienen 12 ejercicios de opción múltiple y un ejercicio de desarrollo. ¿Ya? Algo importante que se ha estado discutiendo a la interna de la cátedra, que pese a que al inicio del bimestre se les informó que las hojas en las que ustedes van a realizar la resolución de los ejercicios debe coincidir con un formato dado en el que se encuentren sus nombres, ¿sí? Además, el código de el GR o el grupo de sede al que pertenecen, muchos no lo están haciendo, ¿sí? Entonces se va a empezar a sancionar aquello. Se va a empezar a sancionar porque en anteriores
semestres ya se encontró pues que algunos chicos se compartían los ejercicios, ¿sí? Se encontró el copia. Había un chico que en lugar de mandar la foto completa de la página enviaba solo de cierta parte, pero eso le correspondía a la resolución de otro chico. Entonces hay una sanción sobre esos estudiantes y queremos evitar aquello. Entonces, por favor, respeten ese formato que ya se les indicó. ¿Sí? Tengan preparadas las hojas para la evaluación del día de mañana. Supongo que unas 2, 3 hojas no serán más. ¿Sí? Tampoco es que el ejercicio es tan extenso. Listo, chicos. Si no hay dudas, pues ahí finalizamos. Said, cuéntame. Y sí, una pregunta es con respecto igual a la prueba. Había visto que por ejemplo, la del cuestionario decía que se necesita una contraseña para ingresar o algo así. ¿Que se tiene que estar en alguna reunión o para rendir la evaluación? No. A ver, cuando se rinden evaluaciones atrasadas, ¿sí? Allí se colocan contraseñas, ¿sí? Para tener control de aquellos estudiantes que ingresan a dar esa evaluación atrasada. En el caso de la evaluación del día de mañana no tendrá ninguna contraseña. ¿Sí? Ustedes acceden a la hora indicada, pues, y van a poder realizar la evaluación sin ningún problema. ¿Sí? Algo también importante, siento que se me estaba olvidando, es que estamos llevando un control de aquellos estudiantes que están pidiendo la rendición de evaluaciones atrasadas. Si bien se les va a permitir como máximo que rindan 2 evaluaciones atrasadas, y eso siempre y cuando tengan, pues, verifiquemos que realmente han tenido algún tipo de inconveniente, ¿sí? Queremos evitar también lo posible que algunos chicos se vean como beneficiados por el hecho de rendir una evaluación atrasada, por tanto van a tener una mayor cantidad de días para estudiar, ¿sí? Así que en lo posible rindan la evaluación cuando les corresponde, salvo ya problemas de fuerza mayor que les lleve a que no puedan rendir la evaluación y con ello pidan la rendición de la evaluación atrasada. ¿Estamos? Sí, es que lo que pasa es que estaba revisándole y en sí creo que no sé si será por ahora que sale así, pero la Claro, es prueba... que si de momento quieres ingresar, claro, va a tener una contraseña, porque si se deja habilitado libremente, ya alguien puede ingresar y empezar a ver los enunciados, los ejercicios. Las personas que están a cargo del aula virtual, ¿sí? Supongo que habilitarán o quitarán esa contraseña unos minutos antes de la hora programada para el inicio de la evaluación. Es por temas de seguridad nada más. Y de lo que también puedo ver, ya no se utilizaría el aplicativo del Safe. Bueno, eso, la verdad que eso ya supongo que la cátedra enviará las indicaciones para la evaluación. Desconozco, si no estoy a cargo del manejo del aula virtual, hay otros profesores que están a cargo de aquello y son ellos junto al jefe de cátedra quienes deciden si utilizan o no el aplicativo. Pero al menos en las reuniones a las que pude asistir, ahí no se ha hablado de retirar el aplicativo. Sí, supongo que tal vez ahí de momento les estará pendiente aún colocar esas indicaciones, pero entre hoy y máximo mañana a mediodía ya deberán enviarles a todos las indicaciones para la rendición de la evaluación, ¿no? De todas maneras, ya les voy a enviar un mensajito a estos profesores que están a cargo para que me den alguna información. De pronto, no sé si han tomado alguna decisión. Eso pues muchachos, y prepararse. Y espero que el día de mañana les vaya muy bien en la evaluación, ¿no? Y aquí nos vemos el día viernes. Que tengan un buen día. Se cuidan todos.